Hola, mi nombre es Jorge Guerrero, soy médico veterinario, me especializo en la ortopedia y la traumatología y quiero agradecer a la gente de Vetcast por esta invitación para dejarme compartir parte de mi experiencia en la recepción de derivaciones. Puntualmente vamos a hablar en este caso de la derivación de pacientes traumatológicos. Debemos tener en cuenta lo importante que es para la familia, para el propietario, que su animalito, su mascota, que haya sufrido un accidente, independientemente que sea un accidente doméstico o un accidente automovilístico o de otra índole, son eventos inesperados, son eventos emergentes que terminan produciendo un problema importante e interesante en el grupo familiar. Por eso, muchas veces, para nosotros, los veterinarios, profesionales, esto es un caso más, pero tenemos que vincularnos lo importante que es esto en el grupo familiar. Por lo tanto, debemos tomarlo desde ese lugar y intentar lograr entender y explicar a la gente frente a qué estamos, cuáles son las ventajas de un tratamiento urgente o un tratamiento derivado, de acuerdo a lo que tenga que ver con cada accidente. Así que bueno, en principio lo que yo quiero referir es que últimamente nos está pasando con el avance de la tecnología, es que las derivaciones, los traumatólogos las estamos recibiendo generalmente por una foto de WhatsApp con una radiografía digital o una radiografía común, se ve en un negatoscopio, y la consulta es: tengo esta radiografía y bueno, quiero saber cuál sería el tratamiento y aproximadamente cuál sería el costo de este tratamiento. Para nosotros, que estamos del otro lado, lo estamos viendo solamente una foto. En una foto no podemos saber muchas cosas que nos interesan, por ejemplo, saber la edad del paciente. Si es un cachorro, podemos saberlo, pero si el perro ya tiene 1 año o tiene 7 u 8 años, ya no podemos calcular la diferencia con una simple radiografía. Debemos saber cuándo fue el accidente, si el accidente fue hace 3 horas o el accidente fue hace 3 días o el accidente fue hace 10 días. Debemos saber en qué estado está el paciente, o sea, el animal se ha recuperado bien, el animal está caminando, el animal está comiendo, está tomando agua, está orinando, está defecando normalmente, o tiene algún otro tipo de complicación, respira normalmente o no. Son consideraciones que uno en una simple radiografía no lo puede ver. Entonces, por eso es que creo que es importante que analicemos una serie de ítems en los cuales nosotros merecemos recibir una mínima información antes de llegar a un diagnóstico presuntivo y a poder dar un tratamiento y luego, si es necesario, dar un valor de un tratamiento. Así que bueno, lo más importante de un perro accidentado es saber cuál fue el tipo de accidente. ¿Es un accidente doméstico? ¿El animal lo pisó a alguien? ¿Se le cayó algo encima? ¿Un libro? ¿Una maceta? ¿Fue un accidente doméstico? ¿O el animal fue arrollado por un auto? ¿O pateado por alguien que iba en moto? El animal lo quiso morder. El animal quiso salir de un pozo y se fracturó. Son determinadas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder evaluar un poco el diagnóstico. Otra cosa importante es saber si es un cachorro, si es un animal adulto o si es un geronte. De eso va a diferir nuestro tratamiento. Muchas veces en cachorros hasta los 2 o 3 meses de edad, dependiendo del hueso, a veces preferimos no hacer ningún tipo de intervención. Idealmente, si se pudiera, si el hueso permite, si es debajo del codo o debajo de rodilla y permite que nosotros hagamos un vendaje de Robert Jones como tratamiento definitivo de la fractura, siempre teniendo en cuenta que no haya alguna desviación, ni un retrocurvato, ni un antecurvato, ni un varo, ni un valgo. De esa forma podemos mantenerlo en esa posición y saber que lo vamos a poder resolver en esa forma. Ahora, en cambio, si la fractura ya es por arriba del codo, de la rodilla, una fractura de fémur, una fractura de húmero, tenemos que ver, de acuerdo a la desviación que haya o a la separación que haya entre los huesos,
si es necesario hacer una cirugía o no hacer una cirugía. Lo mismo con si nos vamos a la otra punta, al animal, al geronte, vamos a tener que seguramente hacer una cirugía. Es muy raro que un geronte que ya está en catabolismo nos produzca la cantidad de hueso que nosotros necesitamos para realmente consolidar una fractura con un simple vendaje o un yeso. Así que generalmente ese tipo de pacientes requiere de alguna cirugía. Y en cambio, las fracturas de los perros adultos, el esqueleto de un adulto es un esqueleto muy fuerte y muy resistente, así que si realmente hubo un traumatismo que provocó una fractura de algún hueso largo, es importante ver que no haya habido algún otro tipo de lesión. Nosotros muchas veces las fracturas de huesos largos del miembro anterior van en comunión con problemas o fracturas de costillas o rupturas de diafragma o algún otro traumatismo importante a nivel del tórax, alguna contusión o alguna concusión pulmonar que merece un cuidado especial. Lo mismo con las fracturas de miembros posteriores en pacientes adultos, por lo general pueden concatenar también la ruptura de alguna víscera. Generalmente puede tener una ruptura de vejiga, una ruptura de uretra. En los machos es muy común fracturas de pelvis, que el animal no orine. Hay traumatismos que producen movimientos en la posición de la vejiga, retroflexiones que hacen necesaria otro tipo de tratamiento, por lo cual en esos casos es muy importante ver si el animal está orinando. Si el animal no está orinando, hay que sondearlo y asegurarnos de que la vejiga esté intacta. Si no, el problema no es la fractura, que es lo que vemos en la radiografía, sino que el problema puede ser la vida del animal ante una ruptura de vejiga, ante una lesión en el vaso, ante un dolor más o una molestia más importante. Tenemos que evaluar, porque es interesante también ver la parte clínica antes de derivar. La anatomía de los miembros está formada por los huesos, las articulaciones y los músculos. Deben estar todos sanos, lo mismo que la parte neurológica, para que el paciente pueda estar caminando. Entonces es muy importante ver qué es lo que puede hacer. Si puede haber en las articulaciones, puede haber un mínimo esguince, o sea, que se haya movido la articulación, un esguince de primer grado o de segundo grado, haya vuelto a su posición y no produce más que una inflamación en la zona. Puede haber una luxación, o sea, uno puede ver que no hay huesos rotos, no hay crepitación a la palpación, no existe ningún tipo de crepitación, pero hay un movimiento anormal en la articulación, y eso puede estar indicándonos una luxación. Son muy comunes las luxaciones de carpo, las luxaciones de tarso, posteriores a un accidente. Y si no, bueno, lo más común, que es más que nada a lo que se refiere en el 90% de los casos, es fracturas de algún hueso largo. Ahora bien, ¿las fracturas son urgencias o no son urgencias? En principio, no. O sea, si nosotros el accidente no fue lo suficientemente importante como para ver que no haya nada en el paciente, nosotros podemos esperar tranquilamente 48 horas, ver que el animal se reponga del estrés del accidente, que no haya ningún tipo de complicación secundaria, como decíamos hace un ratito, de alguna contusión pulmonar o alguna pequeña hemorragia interna que nos pueda complicar. Entonces nosotros idealmente lo que intentamos hacer es operar a los pacientes, si en el caso de que se hacer una cirugía, hacer la cirugía entre las 48 y 72 horas post accidente. Ahora bien, si el tratamiento va a ser una reducción cerrada, entonces sí conviene, sabiendo que el paciente no tiene otra cosa, conviene hacerlo lo antes posible, porque de esa forma no va a haber contracturas musculares ni acortamientos musculares. Ahora, si una vez que nosotros ya definimos que este paciente hay que operarlo, que vamos a operarlo, conviene operarlo en esas 48 72 horas lo antes posible. Muchas veces
por temas de derivación, por temas de complicaciones de los propietarios o complicaciones nuestras, los casos se derivan y se terminan operando una semana después, 10 días después. Bueno, eso si hay que hacerlo, se hace. Hay pacientes que necesitan de todas formas esa cirugía, pero seguramente el éxito no va a ser el mismo que si lo hubieran hecho dentro de las primeras 72 horas. Lo que hay que hacer es la comunicación con el propietario. Hay que explicar qué fue lo que pasó, por qué se postergó la cirugía, y explicar que por ahí el éxito no va a ser exactamente el mismo, pero esas cosas hay que charlarlas antes. A veces las contracturas musculares nos hacen que tengamos que acortar un poco los miembros, que hagamos nosotros hacer una pequeña osteotomía para hacer que el paciente pueda caminar, pero bueno, lo más importante es saber que va a pasar eso. Así que, en principio, lo que yo quería dejarles acá a ustedes como colegas, como relato, es que muchas veces no nos alcanza con una foto, con un WhatsApp mandando o con un mail mandando una simple radiografía para nosotros poder definir cuál es el tratamiento. Así que si lo podemos acompañar con la información, o sea, una mínima anamnesis de la edad del paciente o la raza del paciente o el peso del paciente, la evolución, y sabiendo que el paciente ya está comiendo, tomando agua, orinando y defecando, para nosotros esto es de una gran ayuda. Así que tenemos que tener en cuenta eso, y ya eso más o menos nos va a dar un panorama un poco más completo para poder definirle si realmente cuál sería el tratamiento ideal, y a partir de eso ver también si les interesa más que nada saber el costo del tratamiento y la duración del tratamiento. Bueno, muchísimas gracias por estos momentos, espero que les haya servido y nos veremos en alguna otra ocasión. Abrazo para todos.